¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes en el programa Ecuador Rebelde. Como siempre, nosotros nos caracterizamos. Este es un programa que se lo transmite a través de la señal del canal online de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Y como siempre venimos recalcando en este programa periodístico que tiene un objetivo de orientar, educar y decir la verdad, que eso es lo que nos compete a nosotros, de lo que pasa en nuestro país y en el mundo en general. Hacemos llegar un saludo al compañero Alfredo Llerena, que estuvo de cumpleaños el día pasado. Él es director de Gloria Visión, que se conecta a este programa. Alfredito, te deseamos de lo mejor en tu cumpleaños. Esperemos que hoy estés aquí con nosotros al mediodía para servirnos la fanesca. Igualmente saludamos al compañero Luis Sánchez Moreno, que él también se conecta con su radio Sensación en Italia, porque este programa es visto a nivel planetario, porque a través de la señal del internet llegamos a Estados Unidos, América Latina, a España e Italia. Un saludo para Alfredo Llerena de Gloria Visión y a Luis Sánchez Moreno de Radio Sensación de Italia. Bueno, como ya hemos comentado, y lo decimos siempre, vamos a tratar el problema que nos compete, siempre el problema del Ecuador. El Ecuador vive en una encrucijada política, social y económica, y no salimos de cuándo poder liberarnos de este problema que aqueja a la sociedad ecuatoriana, aqueja al país, gobiernos que van y vienen y en sus campañas políticas, cuando están en el proceso electoral, ofrecen el oro y el moro y no cumplen cuando están en el poder. Y más bien las crisis se agudizan y no vemos solución. En cuanto a la crisis social, un país que realmente está completamente complicado, un alto índice de desempleo, no hay productividad, el país está prácticamente paralizado, no se desarrolla, si no hay desarrollo no hay empleo, no hay inversión. Los mandatarios piden que venga la inversión extranjera, pero ¿cómo puede venir inversión extranjera con un país complicado? Nadie va a invertir aquí. Entonces eso llega a tener complicaciones en la salud, por ejemplo. Si no hay presupuesto, el Estado no cuenta con presupuesto, tenemos unos hospitales del Ministerio de Salud Pública que son completamente algo fatal. Esos hospitales están que se caen a pedazos, no hay medicina, no hay médico, falta, ¿ya? Lo que se diga en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, igualmente la salud, atención médica ahí es completamente complicada, en crisis, pero hay un problema. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución con un potencial económico. El IES tiene recursos, pero cada día lo declaran en crisis, no sé a dónde va a parar. En la inseguridad, vivimos en inseguridad por más que hay toque de queda y se va a renovar el toque de queda, y la política que se combate a la delincuencia, igual hay la mortandad, el sicariato, la vacuna, y la gente, el ecuatoriano común, hoy se siente completamente inseguro, no siente que es protegido por el Estado. Y este es un papel, una responsabilidad que tiene que tener el Estado, de brindar seguridad a su población. Y por último tenemos el problema de democracia. Ya las elecciones se la ha adelantado para el 29 de noviembre. Cuando tiene que realizarse es el 14 de febrero del año 2027. El Consejo Nacional Electoral se ha declarado como una institución científica que puede
predecir, ver, estudiar el clima de la región, del país. Se dice que para el febrero de 2027, según lo que informa y sostiene el CNE, que para esa fecha va a tocar con mucha fuerza el fenómeno del Niño. Entonces eso va a tocar que se realicen las elecciones, cosa que no debería ser así. Sin embargo, el proyecto electoral que tiene el CNE, que trastorca la democracia, ¿no?, lo pone así como que si ellos podrían tener ese conocimiento que es científico, que tiene que ser el organismo competente, ¿no?, que lo pueda realizar, pero no es así. Eso tiene que decirlo es la Secretaría de Gestión de Riesgo, que es adjunta a la Presidencia de la República, más no el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mire la cosa como está. Por otro lado, ya hay un poco de partido político, lo está eliminando porque no cumple con la ley en tener sus afiliados a su movimiento, no han cumplido el porcentaje que exige la ley para sostener y que tengan participando en la campaña electoral. Entonces, ante la democracia en ese sentido hay dificultades, se trastorna el hecho electoral, deja ideas, deja dudas que compromete el pensamiento democrático en el país. Ya hay organismos políticos que se han manifestado en eso, pero sin embargo todo queda igual. Por eso nosotros hoy, como siempre, hemos invitado al economista Isidro Luque. Él es analista político, económico y social. Economista, usted versado en la problemática nacional. ¿Cuál es su criterio sobre esta encrucijada que vive el Ecuador? Bienvenido a nuestro programa. El micrófono hay que abrirlo. Gracias, estimados amigos. Gracias por esta nueva oportunidad. Como siempre, a través de las amplias redes de comunicación que tiene la Unión Nacional de Periodistas. A mi entender, el país se encuentra en una suerte de parálisis, ¿verdad?, provocada por las políticas del ente estatal, del Estado central, que ha tomado la decisión de llevar la conducción en función de intereses minúsculos. Puedo decir que desde una perspectiva sociológica, este es un Estado, un gobierno oligárquico, que no piensa en todo el conjunto de la sociedad, pero sí piensa en los intereses de un grupo muy pequeño, muy reducido, que está provocando todo lo que usted ha relatado en la introducción a esta entrevista. La sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, está viviendo una suerte de parálisis, ¿verdad?, y que ha provocado cotidianamente una precariedad supina a la sociedad ecuatoriana. Precariedad en términos de la seguridad, precariedad en el empleo, ¿verdad?, que se expresa en desempleo y subempleo, precariedad en el costo, precariedad en la calidad de los servicios básicos, en la que se incluye la seguridad social a la que usted se ha referido. Esto, si lo sometemos a un radar, se expresa en términos específicos en determinadas cosas. Las cifras de muertes violentas, de asaltos, robos, vacunaciones, eso es indetenible, eso está
creciendo de manera exponencial a pesar de los esfuerzos que hacen los instrumentos mediáticos del poder para no visibilizar ese fenómeno. Sin embargo, la realidad desborda y por los medios nos damos cuenta que los niveles de seguridad, a pesar de todas las medidas paralizantes que tiene el Estado, como los estados de excepción, las movilizaciones del ejército, policía, etcétera, para disque reprimir, no han podido contener la ola de violencia y la delincuencia en nuestro país. El costo de la vida, por otro lado, está subiendo de manera silenciosa pero sostenida. Hoy la canasta básica de la familia ecuatoriana en promedio está en los 825 dólares, ¿verdad? Para que viva una familia, pero en promedio, de manera general. Y eso súmele la precariedad laboral, donde la mitad de los trabajadores del país, de la gente que está en capacidad de trabajar, está en el subempleo, en el desempleo y en el empleo no adecuado. A niveles de los servicios del Estado, los fundamentos de la producción nacional, que es la energía, está en soletas. Esperemos que ¿cuál es el santo de las lluvias? San Juan o San José o San Pedro puedan regular bien las válvulas de las lluvias para que haya suficiente agua, porque se prevé que los apagones están a la vuelta de la esquina, agravados por la ausencia de inversión en mantenimiento y peor con los actos de corrupción que el año pasado se dieron y que aún no se han resuelto, caso Progen, caso ATM, etcétera. Estos casos que fueron sonados por un momento y que los medios de comunicación corporativos de nuestro país ocultan, y también la dinámica de la comunicación que hoy, la noticia de hoy tapa la de ayer, y eso es una dinámica perversa que nos mantiene a nosotros un poco despreocupados, entre comillas, pero que realmente ahí están los problemas. Los problemas de la salud pública realmente son deplorables. Los servicios en los hospitales públicos, incluidos los servicios de salud del IES, están pasando por severos problemas. Hay gente que se muere en las emergencias y en los procesos de atención de salud pública que realmente dejan mucho que desear. La educación igualmente. La educación está teniendo problemas severos, tanto a nivel básico como intermedio, no digamos a nivel superior. El fondo de asignación a las universidades públicas, por ejemplo, fueron reducidos severamente, casi en un 25% respecto al año anterior. Y en términos de la política externa, ¿verdad? Cada vez más vemos un gobierno despersonalizado, sin personalidad en el contexto internacional, más bien siendo mala copia de los ejemplos que vienen de parte del gobierno de los Estados Unidos en términos de declararse enemigo. Isidro, ahí le quiero hacer una pregunta en el sentido que tú haces sobre el problema que se va a presentar energético en el país, ¿no? Y ahí vemos que el gobierno ecuatoriano impuso una tasa de 30% para las importaciones colombianas, aduciendo por supuesto que Colombia no apoya a la seguridad, a la lucha de la seguridad en la frontera contra la delincuencia y el narcotráfico. Pero esta imposición que hace el gobierno nacional ha llevado a que ya estén casi 8.000 desempleados, porque el comercio fronterizo entre Colombia y Ecuador es fuerte. Y ya existe esa problemática. Además que
se estima que hay como 20.000 puestos de trabajo indirectos. Los transportistas pesados, tanto de Colombia como de Ecuador, que ellos anuncian un paro para exigirle a los dos gobiernos que solucionen este problema. Entonces vemos que ahí se nos presenta algo más serio, lo que tú indicabas sobre el problema de la energía. Ecuador le compra energía a Colombia, en este caso ya Colombia no le vende energía a Ecuador por estas situaciones que hay. ¿Qué va a pasar si se presente una emergencia energética como el año pasado? ¿Dónde va a sacar Ecuador esa producción que Colombia le vendía al Ecuador? O sea, más bien de dar solución al problema como que se lograba. Es un torpe manejo de la política pública en términos de las relaciones comerciales, ¿verdad?, con otros países. Porque el arancel, las tasas arancelarias, son barreras al comercio internacional para defender la industria nacional. Ejemplo, si la industria nacional es productora textil, está bien que suban los aranceles a los textiles que se importan al país, ¿verdad? Si se produce zapato, si el Ecuador es productor de zapatos, está bien que suban los aranceles, que la producción de zapatos del resto del mundo ingresen a más bajos costos, ¿verdad?, al mercado nacional. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la medida de un arancel generalizado del 30%? Que ese arancel lo pagan los importadores, eso lo sabemos todo el mundo. O sea, en otras palabras, todo lo que viene de Colombia al Ecuador, todo lo que viene de Colombia, absolutamente todo, tiene un arancel de 30%. ¿Qué significa eso? Que los precios de las mercancías que vienen de Colombia al Ecuador se incrementan en 30%. ¿Y qué es lo que se importa? Se va a importar, se ha venido importando fundamentalmente desde Colombia para Ecuador. Energía eléctrica. Entonces, eso encarece toda la estructura productiva del país y eso ha hecho y está haciendo que el nivel de precios suba. Hay un proceso de incremento del costo de vida producto de aquello, porque hay muchos productos que vienen de Colombia para acá para que sustentan la vida cotidiana de las personas. Entonces, eso es una medida torpe, muy poco reflexionada, simplemente una copia de la conducta arancelaria que tenía el gobierno de los Estados Unidos respecto al resto del mundo. Este señor se le ocurrió que Colombia es el enemigo comercial del país, entonces le puso 30%. Y así, una serie de medidas de carácter económico, sociales, políticos y diplomáticos que cada vez más erosionan y aíslan, hay un proceso de aislamiento del país respecto al resto del mundo y un sometimiento a una directriz única, hegemónica que viene desde el gobierno de los Estados Unidos. Pero la tradición que ha tenido el Ecuador es de amistad con todos los países del mundo y este gobierno parece ser que quiere romper con esa tradición. Entonces, en términos arancelarios, eso realmente complica, sube los precios, aumenta la inflación en el país. Ha agravado, escúcheme bien, ha agravado con un incremento, una inclusión del IVA, ¿verdad?, para los adultos mayores, le impone IVA a productos de consumo humano, que antes no tenían una base cero y hoy a partir de ayer, anteayer, el SRI emitió una resolución en que incluyen unos nuevos productos alimenticios de primarios, de primera necesidad, los incluye en la tarifa del 15% y eso va a ocasionar que el costo de vida para las familias ecuatorianas ha subido la leche procesada, pan procesado, alimentos
procesados, ¿verdad? Que antes estaban en tarifa cero, hoy ya están en tarifa 15. Y eso es más o menos como el 30-32% de la canasta básica de la familia. Entonces, realmente hay una conducta un poco orientada a precarizar. No creo que lo hagan por razones inútiles, sino por razones muy útiles a pequeños grupos de poder de nuestra sociedad. Hemos sentido y vemos reflejado que la canasta familiar se ha elevado, ¿no? Todo está caro, uno va al comisariato y realmente ya no alcanza el dinero para comprar. Y más que nada los más afectados son las personas de tercera edad, los adultos mayores, en la cual el gobierno ya le ha restado la devolución al IVA, ¿no? Que eso fue una conquista, es un derecho que deben tener los adultos mayores, pero el gobierno le ha restado ese beneficio que tenía este sector de la población. ¿Cómo tú miras esa decisión del gobierno de restarle el IVA a los sectores, a las personas de tercera edad? Que es una ayuda que sea para comprar medicina, dicen las personas mayores, ¿no? Pero no solamente, Sauro, no solamente le ha excluido ciertos ítems de la devolución del IVA a los adultos mayores, que eso ya ha ocurrido desde el año pasado, sino que el día de ayer se incluyeron bienes de consumo que tenían tarifa de IVA cero y le han incrementado el 15%. Se refieren a alimentos que antes tenían tarifa cero, alimentos en estado de proceso o de semiproceso, pan, conservas, que forman parte de la canasta básica, que han sido incrementados, se les ha subido el 15%. O sea, no tan solo que le excluyen ciertos ítems a los adultos mayores, sino que incluyen con el 15% una serie de productos, cerca de 30, 40 productos que están siendo incluidos en esa resolución del SRI, que fue de ayer, anteayer, no fue mucho más. Entonces hay una política, repito, orientada a, no sé si eso le deja algún tipo de beneficio a las grandes mayorías, pero sí le deja beneficios a un Estado que necesita estar en paz y cumplir con las disposiciones que el Fondo Monetario Internacional le ha impuesto al país en los últimos memorándums que ha firmado. En ese campo de recursos económicos vemos ya el nivel internacional, lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, la guerra que hay actualmente entre Irán, Estados Unidos, Israel, que ha encendido la situación allá en el Medio Oriente, y eso ha tenido como resultado la elevación del costo de petróleo, ¿no? Y realmente el mundo está sufriendo por esta escasez de petróleo que ha provocado esta guerra. Pero sin embargo, actualmente el barril de petróleo está a $107. Eso significa, sabemos que Ecuador es un exportador de petróleo. Si ha subido el precio del barril de petróleo a esa cantidad de $107, significa que el Estado ecuatoriano va a tener más recursos, ¿no? Más dinero. ¿Qué podría servir este incremento del precio del petróleo para el presupuesto general del Estado? Que yo creo que hace un nivel o fija un precio de $56 del barril, algo así en promedio, pero ahora ha subido a 107. Ese recurso, ¿a dónde va a parar? Esos recursos serviría para que vaya el presupuesto del Estado para incrementar la salud, inversión para el desempleo, para la educación, pero esa plata como que nadie la ve, o como decía el ex ministro de gobierno del presidente Magua, ¿dónde está la plata? En este relato que usted hace, El recurso que hace aumentar el precio del petróleo. no hay plata. En este relato que usted hace, usted se refiere a un incremento del precio del petróleo. Si el petróleo llega a $500, fíjese mi exageración, que esperemos que no pase de 150, porque eso precarizaría no solo la vida nuestra, sino de todo el planeta.
eso no afecta mayormente a las finanzas públicas, porque la política que está llevando el gobierno de desinversión, que es una política inducida, impuesta desde el Fondo Monetario Internacional, ha hecho que no se invierta en mantenimiento y producción de nuestros campos. La producción de petróleo del Ecuador está por debajo del 50% de los históricos establecidos en la planificación. Creo que no pasa de 320,000 barriles, cuando lo normal, el país ha venido exportando, produciendo entre 520 y 560 barriles, y que si se invirtiera esa producción subiría a los 600, 650, por lo tanto, si subieran los precios se beneficiaría el país. Pero la producción petrolera del país está bajando, y cada vez más, con los problemas que tenemos de refinación. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que está implicando para la economía ecuatoriana esta subida del petróleo, la subida de los precios del petróleo a nivel internacional? Implica que los precios de la producción de energía proveniente de productos fósiles, de petróleo, va a subir porque el Estado ecuatoriano, el Ecuador es importador de combustible. Importa diésel, importa gasolina, importa una serie de recursos energéticos para que funcione el país, la industria, el transporte, la generación de energía eléctrica, etc. Entonces, este incremento del precio del petróleo no compensa, no hace que el país reciba más, sino que recibe menos, porque los niveles de producción de Petroecuador han caído casi por debajo de la mitad histórica de la producción, de las proyecciones que ha tenido el país. Entonces, hay una serie, por eso decía, no sé, alguien se está beneficiando de esto, que no necesariamente son el pueblo ecuatoriano, las grandes mayorías, pero se deben estar beneficiando estos grupos, pequeños grupos económicos que manejan y son dueños de estos intereses. Son grupos oligárquicos que son los que determinan la dirección del país en contra de los intereses de las grandes mayorías. Muy atento siempre a tus exposiciones en cuanto a la temática que tiene el país, como en el campo de la economía, lo social y la inseguridad. Siempre estaremos prestos y te estaremos nuevamente solicitando tu conocimiento para poder orientar a la ciudadanía de lo que ocurre en nuestro país. Gracias, Isidro. Será hasta una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias. A la orden siempre. Bien, tuvimos las expresiones, las declaraciones del economista Isidro Luque. Él es analista político. Ya regresamos, vamos a una pausa y regresamos. Aquí con quien nos encontramos con estas bellas alumnas, bellas participantes, la cual van a estar aquí todas ellas en el curso. Les voy a comentar un poquito de todo lo que se va a dar. Miren aquí, escuchen, vamos a dar maquillaje de oficina, vamos a dar maquillajes para aprender a organizar las cejitas, vamos a dar depilación de cejas, desde micropigmentación de todo, micropigmentación también, maquillaje de día y de noche. Los cursos van a ser maquillaje artístico también. Vamos a iniciar el 18 de marzo del
miércoles 18 de marzo del 2026. El horario es 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Dirección, ¿dónde va a ser la dirección? Miren aquí, ¿a dónde es la dirección? Cuéntenos, compañera, ¿dónde es la dirección? Usted que se la sabe más que yo la dirección. Va a ser aquí en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, Luis Urraga y Rocafuerte esquina. Las esperamos. No se pierdan, todos los miércoles a partir del 18 de este mes, 18 de marzo, están invitados a este curso. Pueden también comunicarse al 099-1815-694 para que se inscriba. También al número de la compañera. Así es, el 09615.